Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase sobre metafísica, sobre esta unidad 6 de la explicación metafísica de la realidad, en la cual vamos a ver los apartados 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4, que se corresponden con el estudio del ser, realidad y apariencia, y el problema del no ser o la nada, respectivamente. Bien, paso a paso. Primero, el apartado 6.1.2, como os acabo de decir, se titula El estudio del ser. Bien, aquí quiero que recordemos lo que ya vimos en la anterior clase. En la anterior clase os comenté que la metafísica requiere de una capacidad de pensamiento abstracto gigantesca. Probablemente sea, bueno, probablemente no, voy a justificar ahora mismo por qué la metafísica es la disciplina que requiere mayor capacidad de pensamiento abstracto. Para explicar esto bien, para empezar tenemos que tener bien presente qué significa abstracción y cuál es su concepto opuesto, que es la concreción, ¿vale? Tenemos que pensar que son dos conceptos opuestos. En un lado tenemos lo concreto y en otro lado tenemos lo abstracto. Bien, en lo abstracto, cuando hablamos de lo abstracto, estamos hablando del ser, es decir, el concepto de ser es el más abstracto que hay, porque pretende estudiar la realidad no en uno de sus aspectos particulares o concretos, sino de la manera más general posible, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo, yo tengo este bolígrafo. Este bolígrafo, por ejemplo, este bolígrafo que tengo en la mano, lo voy a llamar Pepito. Entonces este es el bolígrafo Pepito. Y el bolígrafo Pepito puedo decir que es azul, etcétera, etcétera. Como vemos, es un bolígrafo Bic, con lo cual ya estoy llevando mi enunciación a un grado superior de abstracción. Ya no me refiero solo a este bolígrafo, sino que me refiero a todos los bolígrafos de la marca Bic. Puedo ir a un nivel mayor de abstracción y podría hablar de los bolígrafos. Y hablaría de absolutamente todos los bolígrafos. Si sigo en esta escalera, podría hablar que esto es un objeto material, con lo cual ya no estaría hablando de los bolígrafos, sino de todos los objetos materiales. Pues bien, el ser se refiere al grado sumo de abstracción, ¿vale? Cuando hablamos del ser, hablamos de las cosas que existen, pero no estamos hablando de ningún objeto particular, ¿vale? De ningún, como lo decía Heidegger, de ningún ente, ¿vale? Sino que estamos hablando del ser, del propio hecho de existir, ¿vale? Y teniendo esto claro, considerando que la metafísica lo que aborda es el ser o la existencia, vemos que es lo más general que hay, ¿vale? Ya os digo, yo puedo hablar, por ejemplo, si quiero estudiar cómo es este bolígrafo como objeto físico, podría recurrir a la física. Si yo me quiero estudiar a mí mismo como una forma de vida, tendría que recurrir a la biología, ¿vale? Por lo que, como vemos, las diferentes ciencias estudian ramas objetos concretos, no el objeto más abstracto. La disciplina o la rama que estudia el objeto más abstracto de todos, el más general, es el ser. Por eso se dice que la metafísica es diferente a todas las ciencias, pero que al mismo tiempo es la que las fundamenta. Es porque es la que estudia lo más general. Si yo estudio este bolígrafo, lo estudio desde la física, y por tanto lo estudio como objeto físico que existe. Si yo me estudio a mí mismo como organismo, me estudio desde la biología y por tanto me estudio como cuerpo biológico que existe, como persona que existe. Si yo quiero estudiar todas mis capacidades cognitivas, por ejemplo, lo haré desde la psicología y estaré estudiándome como ser pensante o como ser que tiene procesos cognitivos que existe. Pues bien, como vemos en estos tres casos, en estas tres ciencias, estamos hablando siempre del ser. Entonces, lo que estudia la metafísica es eso que tienen todas las ciencias en común, eso que es lo común de todas las ciencias, que es el hecho de que estudia la existencia, ¿vale? Estudia el ser de las cosas, aquellas cosas que existen, ¿vale? En ese sentido decimos que la metafísica es el estudio del ser y que es la más general de todas las ciencias particulares y que es el fundamento de las ciencias particulares, porque no estudia ningún modo, no estudia ningún aspecto concreto, no estudia ninguna concreción del ser, sino que estudia la abstracción más pura, el hecho de ser, ¿vale?
Bien, pues a continuación vamos a hacer referencia, esto en realidad toda esta explicación tenía que ver con la filosofía de Heidegger, y ahora vamos a ver la de otro de los grandes teóricos metafísicos de la historia de la filosofía, que es Aristóteles. Para Aristóteles, si nos paramos a pensar en los usos lingüísticos que podemos realizar del concepto de ser, podremos entender muy bien una de sus parejas de conceptos fundamentales a la hora de entender la metafísica, que es el de la sustancia y el accidente. Bien, en primer lugar, podemos decir, por ejemplo, podemos utilizar el ser como un verbo, ¿vale? Como un verbo predicativo. En este sentido diríamos, por ejemplo, el bolígrafo es azul. ¿Vale? Y ahí lo que estamos haciendo es que el verbo ser está uniendo un sujeto y un predicado. Estoy diciendo que el bolígrafo es azul. Estoy diciendo cómo es el bolígrafo. Por tanto, estoy hablando de uno de sus accidentes. De una de esas características concretas de la realidad. ¿Vale? Si no hubiera cosas, si no existieran cosas, nada sería azul. El azul es un accidente porque es un aspecto concreto de la realidad y que no existe por sí mismo. El azul no existe por sí mismo. El azul, que esto sea azul, el color, es algo que se predica de los seres que existen. Y por tanto, el azul no tiene existencia propia. Y este bolígrafo, además, no es esencialmente azul. Es un bolígrafo y escribe. Pero podría ser azul, o podría ser rojo, o podría ser negro, y en todo caso sería un bolígrafo. Por eso decimos que usando el verbo ser en su uso predicativo, lo que estamos haciendo es referirnos a los accidentes, es decir, aquellas características que se predican de un objeto que no tienen existencia propia, no existen por sí mismas y que además podrían ser de otra manera. Bien, además de este uso predicativo, yo puedo utilizar el verbo ser, el verbo ser en un uso existencial. En ese caso diría, el bolígrafo es. ¿Vale? Si digo el bolígrafo es, no el bolígrafo es azul, ni el bolígrafo es big, ni el bolígrafo es largo, ni el bolígrafo es bueno. Si lo que digo es el bolígrafo es, lo que estoy realizando es un uso existencial del verbo ser. Estoy afirmando la existencia de este mismo objeto. Estoy diciendo que este bolígrafo existe. Y por tanto, al referirme a que este bolígrafo es, estoy hablando de su sustancia. ¿Vale? Es decir, estoy diciendo que este bolígrafo existe, más allá de todos sus accidentes. Estoy hablando de el hecho de ser bolígrafo, de su propia naturaleza. ¿Vale? Bien, y para entender esta sustancia, está bien que recordemos la filosofía de Descartes, que veremos más adelante en este tema, pero que ya hemos visto en unidades anteriores cuando nos referíamos al ser humano, que es que la sustancia es aquella cosa que existe por sí misma, es decir, el accidente, que sea azul, es algo que necesita de un objeto para existir, pero este ser, en tanto que parte, en términos de Descartes, de la res extensa, ¿vale? De las cosas que existen y que tienen una existencia física, existe por sí mismo. Sea azul, sea rojo, sea negro, da igual, ¿vale? La sustancia es algo que existe por sí mismo, algo que no necesita de ningún otro para existir, ¿vale? Este bolígrafo, como bolígrafo azul, es accidentalmente azul, pero podría ser de otro color. Pero si este bolígrafo no fuera un bolígrafo, no existiera, su ser no fuera la de ser un bolígrafo, sería otra cosa distinta, ya no existiría. Por lo que perdonadme la palabra que no existe, boligrafiedad, que sería el ser de un bolígrafo, el hecho de ser un bolígrafo es necesario para la existencia de este ser, porque si no este ser no sería el mismo. La sustancia, ya os digo, es aquello que existe por sí mismo. Bien, este es el primer apartado, el del estudio del ser. Creo que después de él estáis entendiendo por qué os he dicho que este tema va a requerir de toda vuestra capacidad de pensamiento abstracto, y de hecho me atrevería a decir que para entender bien este vídeo, esta primera parte al menos, vais a tener que verla varias veces. Porque estamos hablando de metafísica y este apartado y el último, el de la nada,
os voy adelantando que son de los más difíciles de todo el curso, con lo que no temáis y no os sintáis más torpes si tenéis que repetir varias veces esto y si tenéis que hacerme cualquier tipo de pregunta, hacedla por favor, no os cortéis porque entiendo que esto es bastante difícil de entender y que requiere igual que me preguntéis qué no habéis entendido, cómo no lo habéis entendido, se os puedo poner otro ejemplo, lo puedo decir con otras palabras, lo que necesitéis. Bien, el siguiente apartado, el apartado 613, se titula Realidad y Apariencia, y en realidad este apartado ya lo vimos en la unidad 4 dedicada a la epistemología, cuando vimos la verdad de los hechos. Bien, ya hemos visto qué es la apariencia, ya vimos ahí qué es la apariencia. La apariencia es la forma en la que se manifiesta la realidad. De un lado tenemos lo que es real y del otro lado tenemos la apariencia. La apariencia es cómo se muestra esa propia realidad. Nosotros sabemos que hay una realidad y la apariencia es cómo se nos presenta. Yo, por ejemplo, soy un ser humano, yo realmente existo y mi apariencia es esta. Mi apariencia es la de un hombre de 38 años, de 1,61 m, que pesa, pues no sé cuánto pesaré ahora, pero que pesa X, que tiene barba. Esa es mi apariencia. Pero mi realidad es la de que yo soy Miguel, un ser humano, ¿vale? Y mi cuerpo físico es esa apariencia. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a ver que hay dos posturas respecto a la relación que existe entre la realidad y la apariencia. Para algunos, como ya vimos en la unidad 4, en la unidad dedicada a la epistemología, para algunos la apariencia oculta la realidad. Es decir, la apariencia es una deformación de la realidad, por lo que tenemos que hacer es ir más allá de esas apariencias para llegar a la realidad definitiva. En ese sentido, estas personas dirían que mi cuerpo es la apariencia de mi personalidad, pero que si alguien quiere conocerme de verdad, se ha de ir a mi personalidad, se ha de ir a mi esencia, lo que tengo dentro, porque como sea ahora, en realidad lo que es una deformación de mí mismo. ¿Vale? Oculta lo que yo soy de verdad. Si os estáis fijando en mi tono de voz, si os estáis fijando en mi barba, si os estáis fijando en mi sexo, si os estáis fijando en mi altura, no os estáis dando cuenta de lo que yo soy realmente, de lo que yo soy de verdad. Y para conocerme a mí realmente, para saber lo que yo soy de verdad, tenéis que ir más allá de mi apariencia. Para otros, sin embargo, que si recordáis la unidad 4 son pensadores más existencialistas, la realidad solo se puede aparecer. No hay ninguna otra forma de conocer la realidad sino a través de sus apariencias. No podemos ir más allá de las apariencias, por lo que tenemos que hacer es conocer las apariencias de la manera lo más objetiva posible a través de leyes científicas. Según esto, para conocer a Miguel, no podéis conocer a un Miguel que esté más allá del Miguel que mide 1,61 m, que es un hombre, que tiene barba, que es profesor de filosofía. Todos esos elementos, todos esos accidentes, son los que permiten conocerme. Y no podéis conocer la realidad en sí misma, no podéis conocer mi alma, no podéis conocer mi ser abstracto, definitivo y existente por sí mismo, sino que solo podéis conocer mi apariencia. ¿Vale? Esto os voy diciendo desde ya que, sobre todo os lo digo al grupo de ciencias sociales, es una manera fundamental que tenemos los científicos sociales de entender la realidad. ¿Vale? Esto os lo he dicho un montón de veces en clase. La gente que pretende entender cuál es el espíritu del pueblo español está cometiendo desde un punto de vista científico un error, porque busca una sustancia que esté más allá de la apariencia. Para los científicos sociales, si queremos conocer qué es España, hemos de conocer cómo es la España actual, hemos de conocer a los españoles. Esto lo he dicho muchas veces en clase. España es los españoles, es decir, cuando os digo esto que os he dicho un montón de veces en clase y que igual os ha llamado la atención, os ha parecido excéntrico o lo que sea, con ello en realidad lo que os estoy diciendo es que la realidad no es más que su apariencia, que no podemos conocer la realidad sino conociendo su apariencia. Por tanto, no podemos conocer a Miguel si no es conociendo las condiciones concretas en las que se aparece Miguel. Y no podemos conocer España si no conocemos a sus españoles, si no sabemos qué es lo que piensan, creen, sueñan y hacen los españoles. ¿Vale? Bien, pues ya está. Con esto acabamos el apartado 613 y ahora vamos al apartado 614, que mi experiencia me dicta que es un apartado que siempre os vuela la cabeza. Siempre. Porque vamos a hablar de la nada. ¿Qué es la nada? La nada, precisamente, es la negación del ser. Es lo que no es. La nada es el no ser. La nada es
lo que no es. Eso es la nada. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de la nada estamos cayendo en una paradoja continua, porque es una contradicción que yo diga esto es lo que no es, porque si no es, no es. Con lo que en cierto sentido, cuando yo utilizo la palabra nada, estoy negando la propia nada, porque si digo que no es, no puede tener nombre. Si yo hablo de lo que no es, si hablo de la no existencia, del no ser, no podría usar palabras. Es totalmente imposible que yo hable de la nada. Es totalmente imposible pensar en la nada, porque como hemos visto en el primer apartado, y por eso estos tres temas van juntos, el ser es lo que fundamenta cualquier tipo de conocimiento. El ser es lo que fundamenta cualquier tipo de conocimiento y de pensamiento. Entonces, de la nada no podemos decir absolutamente nada, no podríamos siquiera hablar de la nada. Es absurdo, no tiene sentido que yo esté hablando de la nada, porque de la nada no se puede decir nada. No puedo decir qué es la nada, y puedo estar dando vueltas y repitiendo esta idea 1000 veces, porque en realidad no estoy diciendo nada en ningún momento, porque la nada no es. Por lo que si no es, no podría hablar de ella. Esta es la gran paradoja de la nada, que no podemos hablar de la nada, que la nada es una contradicción en sí misma, porque la nada es lo que no es, y por tanto no es, con lo que no es nada, y se contradice a sí misma. Es una paradoja gigantesca la de la nada. Bien, ¿qué dos respuestas se han dado a esta paradoja de la nada? A esta paradoja de la nada se le han dado dos posibles respuestas. La primera es pensar que la nada no es una idea, que cuando yo pienso en la nada no estoy hablando de una idea, sino de una pseudoidea, es decir, de una idea en sentido derivado, de una idea que en realidad no es una idea, ¿vale? Porque a fin de cuentas la nada es un término cuyo significado no se puede imaginar, ¿vale? Con lo que en realidad no es una idea. Cuando utilizo la palabra nada, no estoy hablando de una idea en sentido estricto. No hablo de la nada en realidad, porque no puedo imaginar qué es la nada, porque es el no ser. Y una segunda respuesta es pensar que la nada es una mera construcción lógica, que es algo de lo que solo puedo hablar lingüísticamente. En ese sentido, un ejemplo de la nada sería el cero. He hecho un cero con la mano, ¿vale? Eso es la nada. Pero la nada no es más que el dibujo del cero. No es más que la palabra nada y el término cero. Pero es un término meramente lógico. Porque es algo que implica la negación de la existencia. ¿Vale? Esto, a los que os interesa la informática, podréis entenderlo, porque a veces a los informáticos, que son gente muy cerebral, les gusta dar muchas vueltas a las cosas, y son, en realidad, cuando dicen esto, están siendo muy metafísicos y muy poéticos, cuando hablan de que la realidad, a fin de cuentas, es una suma de ceros y unos. El 1 es el símbolo de que al ordenador le está pasando corriente, con lo que está activo. Y el 0 es el símbolo, lo podéis ver en la parte de atrás de vuestros ordenadores. Si vais a la parte de atrás de vuestros ordenadores, veréis que hay una palanquita que tiene una rayita y un 0. Si le dais al 0, no podéis encender el ordenador. Vuestro ordenador se convierte en nada. Vuestro ordenador no se enciende. Deja de existir. Deja de ser un ordenador. Es un cacharro físico, pero no es un ordenador. No puede arrancar, no puede funcionar. Solo cuando lo ponéis en la posición 1, con un palito, ahí le está entrando electricidad, y por tanto estáis dando ser al ordenador. Estáis haciendo que el ordenador exista. Por lo cual, como veis, hasta ese punto llega esta respuesta a la nada, ¿vale? A la paradoja de la nada, al momento de plantear que la nada es meramente un término lógico, una representación de la no existencia. Y ya está. Llevo un rato hablando de nada, no os estoy diciendo nada, lo siento, puedo hacer 1000 chistes y no me resisto a hacer 1000 chistes con el tema de la nada, siempre los hago. No creo que me lleguéis a preguntar nada. Espero no leer nada en los comentarios. Bueno, voy a dejar ya los chistes, ¿vale? Preguntadme lo que os dé la gana, que vuestras preguntas tengan sentido, aunque sean muy paradójicas. Preguntadme lo que queráis de la nada. Espero que esta nada, que esta negación de la existencia genere mucho pensamiento. Y quiero terminar la clase de hoy, recomendaros una serie para pasar el confinamiento. Esta serie se titula American Gods.
y está basada en un libro de Neil Gaiman. Neil Gaiman es uno de los autores que más me han influido a mí personalmente en mi vida. El libro es muy famoso, lo ha leído muchísima gente, yo lo he regalado unas cuantas veces, pero aún no he tenido tiempo para leerlo. Lleva esperando en mi biblioteca muchos años, pero aún no he podido leerlo. Lo que sí que he hecho es ver esta serie y aprovecho para recomendárosla. Esta serie es muy interesante y sobre todo os va a resultar muy interesante a los que os guste la fantasía y la religión. Es una serie que, como su propio nombre indica, va de dioses y plantea una visión muy interesante y que yo comparto en gran medida sobre la naturaleza de los dioses, cómo se relacionan los dioses con el culto, cómo los dioses son fruto y su existencia se debe a que la gente les reza, se debe a su creencia, no existen en sí mismos, sino que su existencia se debe a sus fieles. Y lo que plantea esta serie es un enfrentamiento entre los antiguos dioses, los dioses de las civilizaciones primitivas y los viejos dioses que están surgiendo en nuestra sociedad actual, occidental y capitalista, y cuya sede, como sabéis, actualmente está en Estados Unidos. Y por tanto, esta serie por eso se llama American Gods, porque va del enfrentamiento entre los viejos dioses y los nuevos dioses. Nada más. Sin más, espero que esta difícil clase, lo reconozco difícil, os haya resultado interesante, entretenida. Y como os he dicho, dado que es una clase muy difícil, por favor, preguntadme lo que queráis, ya sea en los comentarios de YouTube, en nuestros comentarios de las aulas de Classroom. Y sin más, muchas gracias, un beso a todos, nos vemos en la tercera clase y cuidaos mucho, quedaos en casa y ánimo.